Santa Clara de Asís nació en el año de 1194, en una ciudad italiana que sería para siempre marcada por su santidad, Asís. Su familia pertenecía a la nobleza, y Clara creció rodeada de lujo y riqueza. Su padre, Favarone di Ofreduccio, era un caballero respetado, y su madre, Ortolana, era conocida por su piedad y devoción cristiana. Desde pequeña, Clara demostraba una sensibilidad espiritual extraordinaria, que se destacaba en medio de la vida agitada y llena de privilegios que la rodeaba. A pesar de tener toda la riqueza a su disposición, Clara era conocida por su generosidad y compasión hacia los más necesitados. Era común verla distribuyendo alimentos y ropa a los pobres que llegaban hasta las puertas de su casa. En lugar de deslumbrarse con los bailes y fiestas, Clara encontraba placer en la oración y en el servicio al prójimo. Su corazón estaba profundamente sintonizado con las enseñanzas de Jesús, y con frecuencia pasaba horas en meditación y contemplación. El punto de inflexión en la vida de Clara ocurrió cuando escuchó hablar de San Francisco de Asís, un joven que había renunciado a su propia herencia noble para vivir una vida de pobreza y sencillez en imitación a Cristo. Francisco ya había comenzado a atraer seguidores con sus prédicas sobre la necesidad de volver a las enseñanzas puras del Evangelio y vivir una vida de amor al prójimo, desapego y paz. Clara quedó profundamente conmovida por las palabras y el ejemplo de Francisco. Sintió un llamado interior que no podía ignorar. A los 18 años, decidió que seguiría el camino de Francisco, un camino que requeriría gran valentía y un abandono total de los conforts materiales. En la noche del Domingo de Ramos del año 1212, Clara tomó la decisión más significativa de su vida. Bajo el manto de la oscuridad, salió silenciosamente de la casa de sus padres, acompañada solo por su tía Bianca y otra compañera. Se dirigieron a la pequeña capilla de Porciúncula, donde Francisco y sus hermanos la esperaban. Allí, en un momento de profunda entrega, Clara cambió sus ropas lujosas por un simple hábito de lana. Francisco, con manos temblorosas pero resueltas, cortó su largo cabello dorado, simbolizando su renuncia al mundo y su total consagración a Dios. Este gesto audaz fue solo el comienzo de una serie de desafíos y pruebas. Cuando su familia descubrió su fuga, se enfurecieron e intentaron forzarla a regresar. Sus tíos y primos llegaron a invadir el monasterio de San Pablo, donde Clara se había refugiado inicialmente, pero ella se aferró al altar y se negó a volver a la vida que había dejado atrás. Clara entonces se estableció en el convento de San Damián, un lugar que se convertiría en un símbolo de su devoción y santidad. Con el tiempo, su hermana Inés también se unió a ella, siguiendo el mismo camino de renuncia y entrega total. Así comenzó a formarse la comunidad de las damas pobres, que más tarde sería conocida como la Orden de las Clarisas. La vida de Clara en San Damián estuvo marcada por una dedicación inquebrantable a la oración, la pobreza y el servicio a los demás. Su devoción y humildad comenzaron a atraer a muchas otras mujeres, que veían en Clara un ejemplo de amor y fe. Venían de diferentes orígenes, pero todas compartían el deseo de vivir una vida de santidad y sencillez al lado de Clara. La historia de Santa Clara de Asís es una historia de fe profunda y valentía. Desde su infancia hasta su llamado divino, nos muestra que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la capacidad de amar y servir a Dios y a los demás. Su ejemplo continúa inspirando a muchos hasta el día de hoy, recordándonos el poder transformador de una vida dedicada a la oración y la caridad. La noche del Domingo de Ramos del año 1212 estaba envuelta en un misterio silencioso. Clara, con solo 18 años, aguardaba con el corazón acelerado el momento de su fuga. En su casa, todos estaban involucrados en los preparativos para la Semana Santa, sin sospechar que Clara estaba a punto de tomar la decisión más radical de su vida. Acompañada de su tía Bianca y una amiga de confianza, Clara esperó hasta que todos durmieran antes de salir sigilosamente por la puerta trasera. Caminando rápidamente por las calles de Asís, Clara sentía una mezcla de miedo y emoción. Cada paso que daba la alejaba de la vida de lujo y confort, y la acercaba a un futuro incierto, pero profundamente deseado. Su destino era la pequeña capilla de Porciúncula, donde Francisco y sus primeros seguidores la aguardaban. Francisco había preparado todo para su llegada, consciente de los peligros que ella enfrentaba al desafiar a su familia y a la sociedad de su época. Cuando Clara llegó a la capilla, fue recibida con gran alegría y reverencia. Francisco, consciente de la importancia del momento, realizó una ceremonia sencilla, pero cargada de simbolismo. Clara cambió sus ropas ricas por un hábito simple de lana, y Francisco cortó su largo cabello dorado, un signo de su renuncia al mundo y de su consagración a Dios. Clara, ahora con el corazón ligero y lleno de paz, sentía que finalmente había encontrado su verdadero camino. Pero la paz duró poco. La noticia de la fuga de Clara pronto llegó a oídos de su familia, que reaccionó con indignación. Sus tíos y primos, decididos a traerla de vuelta,
invadieron el monasterio de San Pablo, donde Clara se había refugiado inicialmente. Enfurecidos, intentaron arrancarla a la fuerza, pero Clara, con una fuerza sorprendente para su pequeña estatura, se aferró al altar, negándose a dejar el lugar sagrado. Sus gritos de resistencia resonaron por todo el monasterio, y su familia, ante su determinación inquebrantable, acabó desistiendo y partiendo. La fuga de Clara marcó el inicio de su jornada de fe y sacrificio. Francisco, reconociendo la gravedad de la situación, trasladó a Clara al convento de San Damián, un lugar más seguro y aislado. Fue allí, entre aquellas paredes antiguas y austeras, donde Clara encontró el ambiente perfecto para vivir su vocación. En el convento de San Damián, Clara inició una vida de profunda oración, austeridad y trabajo. Su fama de santidad y devoción se difundió rápidamente, atrayendo a muchas otras mujeres que deseaban seguir su ejemplo. Su hermana menor, Inés, fue una de las primeras en unirse a ella, enfrentando la oposición de la familia con la misma valentía de Clara. La vida en San Damián no era fácil. Las hermanas vivían en pobreza extrema, sustentándose solo con el trabajo de sus manos y con las limosnas que recibían. Clara, sin embargo, veía en esto una oportunidad de acercarse aún más a Cristo, que también había vivido en pobreza y humildad. Ella creía que, al renunciar a los bienes materiales, podría abrirse completamente al amor de Dios. Clara dedicaba largas horas a la oración, muchas veces pasando noches enteras en vigilia frente al Santísimo Sacramento. Su espiritualidad se caracterizaba por una profunda devoción a la pasión de Cristo y un amor incondicional por la Eucaristía. Además, Clara era conocida por su sabiduría y compasión, frecuentemente aconsejando a aquellos que venían a ella en busca de orientación y consuelo espiritual. A pesar de tantas dificultades, Clara nunca perdió la alegría y la serenidad. Creía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios y que cada sacrificio era una ofrenda de amor. Su vida de consagración fue un testimonio vivo de fe y dedicación, inspirando a todos a su alrededor. La fuga y consagración de Santa Clara de Asís son momentos cruciales de su vida, marcados por valentía, fe y determinación. Su decisión de abandonar todo por amor a Dios es un poderoso ejemplo de cómo la verdadera felicidad y paz se encuentran en la entrega total y desinteresada al servicio divino. Esta elección, que podría parecer locura a los ojos del mundo, resultó ser una fuente inagotable de gracia e inspiración, no solo para sus contemporáneas, sino también para futuras generaciones de fieles que ven en Santa Clara un modelo de santidad y devoción. En el corazón de Asís, entre las austeras paredes del convento de San Damián, Clara comenzó a moldear la comunidad que llegaría a ser conocida como la Orden de las Clarisas. Este periodo, marcado por una profunda devoción y una intensa vida comunitaria, no fue solo una fase de crecimiento espiritual personal, sino también de consolidación de una nueva forma de vida religiosa para mujeres, inspirada en los ideales franciscanos. Después de su consagración, Clara atrajo rápidamente a otras jóvenes que compartían su deseo de vivir una vida de simplicidad, pobreza y oración. Su hermana Inés fue una de las primeras en unirse a ella, enfrentando la resistencia familiar con la misma valentía y determinación de Clara. Con el tiempo, el pequeño grupo creció, formando una comunidad de mujeres dedicadas a seguir a Cristo a través de la pobreza radical y la vida contemplativa. El modelo de vida que Clara propuso para su comunidad estaba profundamente influenciado por las enseñanzas de San Francisco. Sin embargo, Clara también introdujo elementos únicos que reflejaban su visión y experiencia. Enfatizó la importancia de la pobreza absoluta, no solo como un principio espiritual, sino como una práctica concreta. Las hermanas no poseían bienes materiales y dependían enteramente de la providencia divina y de la generosidad de los fieles para sus necesidades diarias. Uno de los elementos más notables de la fundación de la Orden de las Clarisas fue la redacción de la Regla de Vida, un conjunto de orientaciones que Clara escribió para guiar la vida de las hermanas. Esta regla fue un hito significativo en la historia de las órdenes religiosas femeninas, ya que fue la primera regla escrita por una mujer para una comunidad de mujeres. Clara insistió en que su comunidad viviera sin propiedades, algo que fue radical e innovador para la época. El compromiso con la pobreza era tan profundo que, en varias ocasiones, Clara tuvo que defender la regla ante altos miembros de la Iglesia que consideraban sus exigencias excesivas. El Papa Gregorio IX, impresionado por la santidad y determinación de Clara, le ofreció una mitigación en la regla de la pobreza, permitiendo que la comunidad pudiera aceptar donaciones de propiedades. Sin embargo, Clara rechazó firmemente, diciendo: «Quiero ser absuelta de mis pecados, pero no de la obligación de seguir a Cristo en la pobreza». El estilo de vida de las clarisas estaba centrado en la oración continua, la contemplación y el trabajo manual. Clara veía el trabajo como una forma de participación en la obra de Dios y un medio para sustentar la comunidad. Las hermanas tejían, bordaban y realizaban otras tareas artesanales, siempre con un espíritu de humildad y servicio.
Además de la vida contemplativa, la comunidad de San Damián también se destacó por su papel de intercesión por la Iglesia y por el mundo. Clara y sus hermanas pasaban largas horas en oración frente al Santísimo Sacramento, ofreciendo sus oraciones por los pecadores, los pobres, los enfermos y por toda la humanidad. Esta dimensión intercesora de la vida de las clarisas se convirtió en una característica distintiva de la orden. En 1253, solo 2 días antes de su muerte, la regla de Santa Clara fue finalmente aprobada por el Papa Inocencio IV, reconociendo oficialmente la orden de las clarisas y confirmando la forma de vida que Clara había establecido. Este reconocimiento fue un testimonio de la santidad de Clara y de la autenticidad de su visión. La fundación de la Orden de las Clarisas fue un logro extraordinario que requirió gran valentía y perseverancia. Clara no solo estableció una nueva comunidad religiosa, sino que también creó un legado espiritual que continúa inspirando y guiando mujeres en todo el mundo hasta hoy. A través de su vida y obra, Clara mostró que la verdadera grandeza no reside en las posesiones o el poder, sino en la entrega total a Dios y en el servicio amoroso a los demás. La historia de la fundación de la Orden de las Clarisas es un ejemplo luminoso de fe, innovación y dedicación. Clara de Asís, con su visión clara y corazón fervoroso, creó un camino de santidad que desafía las normas del mundo y apunta a la profundidad del amor de Dios. Su vida y legado permanecen como un faro de esperanza e inspiración para todos los que buscan seguir a Cristo con un corazón puro y devoto. En el convento de San Damián, la vida de Santa Clara fue un testimonio continuo de fe, devoción y milagros que reflejaban la presencia divina en su día a día. Clara se dedicaba enteramente a la vida contemplativa, pasando horas en oración profunda, especialmente frente al Santísimo Sacramento. Su conexión con Dios era tan intensa que milagros comenzaron a manifestarse a través de ella, convirtiéndose en parte integral de su santidad. Uno de los milagros más conocidos de Santa Clara es el milagro del pan. Durante un periodo de gran escasez, las hermanas del convento estaban sin alimento suficiente para todas. Clara, confiando la providencia divina, oró fervorosamente y pidió a una de las hermanas que distribuyera el poco pan que tenían entre todas. Milagrosamente, el pan fue suficiente para alimentar a todas las hermanas, y aún sobró. Este episodio reforzó la fe de las hermanas en la providencia de Dios y demostró la santidad y la confianza inquebrantable de Clara. Otro milagro notable ocurrió cuando Asís fue amenazada por un ejército invasor. Los sarracenos, aliados del emperador Federico II, cercaron la ciudad y se preparaban para invadir el convento de San Damián. Clara, debilitada por la enfermedad, fue llevada hasta la entrada del convento, cargando el ostensorio con el Santísimo Sacramento. Con una fe inquebrantable, Clara elevó el ostensorio y oró para que Dios protegiera a sus hermanas y a la ciudad. De repente, los invasores, tomados de pavor y confusión, se retiraron, dejando a Asís en paz. Este milagro no solo salvó el convento, sino que también fortaleció la fe de los habitantes de Asís y aumentó la devoción a Clara. Además de los milagros visibles, la vida contemplativa de Clara estuvo marcada por una profunda experiencia mística. Pasaba largas horas en adoración y meditación, muchas veces en éxtasis espiritual. Clara sentía una unión tan íntima con Cristo que era capaz de compartir sus dolores y alegrías. Esta profunda relación con Dios era la fuente de su fortaleza y serenidad, incluso en los momentos de gran sufrimiento físico. Clara también era conocida por su compasión y sabiduría. Muchas personas venían al convento de San Damián en busca de consejo espiritual y consuelo. Clara siempre tenía una palabra de esperanza y aliento para todos, mostrando un amor incondicional que reflejaba su unión con Cristo. Su fama de santidad se extendió rápidamente, y hasta figuras importantes de la Iglesia buscaban su consejo e intercesión. La vida en el convento de San Damián era austera y rigurosa. Las hermanas seguían una rutina diaria de oración, trabajo y silencio, viviendo en pobreza absoluta. Clara creía que la pobreza era una forma de imitar la vida de Jesús y de estar más cerca de los pobres y necesitados. Ella veía el sufrimiento y las dificultades como una oportunidad de participar de la pasión de Cristo y de ofrecer todo a Dios en sacrificio. Incluso en los últimos años de su vida, cuando estaba gravemente enferma, Clara nunca dejó de lado su misión de oración y servicio. Enfrentó sus enfermedades con una serenidad y alegría que inspiraban a todas las hermanas a su alrededor. Clara veía su sufrimiento como una forma de purificación y de unión más íntima con Cristo. Santa Clara dejó un legado de milagros, fe y devoción que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su vida contemplativa, marcada por una profunda conexión con Dios y una dedicación total a la oración y al servicio, es un testimonio poderoso de lo que significa vivir una vida completamente entregada al amor divino. Clara mostró que, a través de la fe y la oración, es posible enfrentar cualquier adversidad y experimentar la presencia de Dios de manera tangible y transformadora.
La historia de los milagros y de la vida contemplativa de Santa Clara de Asís es una prueba viva del poder de la fe y la oración. Nos enseña que, incluso en las circunstancias más difíciles, la confianza en Dios y la dedicación a la vida espiritual pueden traer luz y esperanza al mundo. Su vida es una invitación para todos nosotros a buscar una conexión más profunda con Dios y a vivir una vida de amor, servicio y devoción. Los últimos días de Santa Clara de Asís fueron un testimonio final de su inquebrantable fe y profunda devoción. Después de décadas dedicadas a la oración, a la pobreza y al servicio, Clara enfrentó una serie de enfermedades que gradualmente la debilitaron. A pesar de su sufrimiento físico, su fe permaneció inquebrantable y su serenidad fue un ejemplo para todas las hermanas de su comunidad. Desde 1234, Clara estuvo postrada en cama, sufriendo de enfermedades que la afligieron hasta el fin de su vida. Incluso en medio de sus dolores, continuaba participando de la vida del convento, ofreciendo consejos y oraciones para sus hermanas. Clara veía su sufrimiento como una forma de unión más profunda con Cristo, que también sufrió en la cruz. Su actitud de aceptación y alegría en medio del dolor era un reflejo de su espiritualidad madura y de su total confianza en Dios. Durante sus últimos años, Clara recibió visitas de figuras importantes de la Iglesia, incluyendo cardenales y obispos, que venían a buscar su bendición y a escuchar sus palabras de sabiduría. El propio Papa Inocencio IV visitó a Clara, reconociendo su santidad y concediéndole la aprobación final de su regla, apenas 2 días antes de su muerte. Esta aprobación fue un momento de gran alegría para Clara, que vio su sueño de una vida de pobreza radical y devoción ser finalmente reconocido por la Iglesia. El 11 de agosto de 1253, Clara sintió que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Rodeada por sus hermanas, pidió que leyeran la Pasión de Cristo, encontrando consuelo en las palabras que narraban el sacrificio de Jesús. Sus últimas palabras fueron de gratitud y alabanza, agradeciendo a Dios por haber sido llamada a seguir un camino de pobreza y servicio. Con una sonrisa pacífica en el rostro, Clara entregó su alma a Dios, dejando un legado de santidad e inspiración. La muerte de Clara fue profundamente sentida no solo por las hermanas de San Damián, sino por toda la comunidad de Asís y más allá. Su vida de dedicación y sacrificio había tocado muchos corazones, y su fama de santidad se extendió rápidamente. La ciudad de Asís, que ya era conocida como la cuna de San Francisco, ahora tenía otra santa para honrar. Poco tiempo después de su muerte, comenzaron a surgir relatos de milagros atribuidos a la intercesión de Clara. Personas que oraban en su tumba, relataban curaciones y gracias recibidas. Este creciente número de milagros llevó a un movimiento popular para su canonización. En 1255, apenas 2 años después de su muerte, el Papa Alejandro IV canonizó a Clara de Asís, reconociendo oficialmente su santidad. La ceremonia de canonización fue un evento grandioso, con la participación de numerosos fieles que venían de diversas partes para honrar a la nueva santa. El Papa, en su homilía, destacó la vida ejemplar de Clara, su devoción inquebrantable y los muchos milagros que ocurrían por su intercesión. Santa Clara de Asís es recordada hoy como una figura central en el movimiento franciscano y como un brillante ejemplo de vida dedicada al amor y al servicio. Su fundación de la Orden de las Clarisas abrió un camino nuevo y radical para mujeres que deseaban seguir a Cristo en la pobreza y en la oración. Su legado sigue vivo en las numerosas comunidades de clarisas alrededor del mundo, que siguen su regla y su ejemplo de santidad. Los últimos días de Santa Clara y su canonización son un poderoso testimonio de su vida de fe y servicio. Nos enseña que, incluso ante el sufrimiento y las dificultades, es posible encontrar alegría y paz en la entrega total a Dios. Su historia es una fuente de inspiración y esperanza para todos los que buscan vivir una vida de amor y devoción. Clara de Asís, con su humildad y profunda espiritualidad, sigue iluminando el camino de muchos, señalando siempre hacia la grandeza del amor de Dios.